que hablar de tus renuncias. Yo hablo que el avance de las mujeres no solo tiene que ver con lo que pasa en la oficina, sino con la infraestructura social. Te rompes la cara y tratas todo lo que puedes, pero pues a veces no da. O sea, el primer paso era arreglar los básicos del negocio. ¿Qué tan buena eres para aguantar preguntas sin respuesta? Hay mujeres que no tienen carrera, pero no conozco mamá que no trabaje. ¿Y cómo experimentaste el fracaso? Me considero una mujer renacentista. Como suspendida en el tiempo, en otro momento, en otro lugar. Claro que quiero hacer dinero. La agarraste, pero en serio. Decir que no es una herramienta de productividad. Y una michelada que deli. Esta semana en Buena Banda, episodio 87. Ana Paula Cantú, presidenta ejecutiva de Michemix. Le pidieron echarle un ojo a un negocio, le echó los dos y le echó toda su mente financiera y analítica. Entonces despertó su ambición y su energía toda se dedicó a meterle power al proyecto, fortalecer el equipo, reescribir la visión e instalar una nueva cultura laboral. Hoy dirige una empresa picante y deliciosa, que innova, crece y se diversifica. Está armada de pe a pa, con buena gobernanza, buenas prácticas y buena proyección. Esta regia fuera de serie se define a sí misma como renacentista. Es inquieta, pragmática y vorazmente curiosa. Ha sido consultora, aprendiz de permacultura, desconectada del mundo y hasta productora de vino. Además de empresaria, es inversionista y mamá de familia. Y está en entrenamiento de decir que no con voluntad férrea, aunque le cueste. Llegaste a Siete Regias, un proyecto de Buena Banda Podcast y White Paper presentado por HSBC. Antes de empezar, una invitación importante. Nos vemos en Summit Regias. Regias no es un foro para mujeres. Es un foro donde hombres y mujeres se sientan en la misma mesa a hablar de negocios. Nos vemos en el nuevo Hotel Intercontinental de Monterrey el 5 de septiembre. Entra a summitregias.com y asegura tu entrada. No te quedes fuera. Otra regia más. Y entonces digo, a ver cómo nos sale. Porque hay gente que conozco cuando entrevisto en el podcast y hay gente que no conozco. Y cuando no las conozco, trato de reportearlas con gente que las conoce para que cuando ya nos sentemos a platicar, se haga un ambiente propicio, personal y relajado y pueda realmente perfilarles a la mujer que les traigo. La mujer que les traigo es una gran mujer de negocios, es una mujer que ya sé que tengo que ser su amiga de tanta gente que me ha dicho que me va a encantar y va a ser mi amiga, y creo que sí. Les presento a Ana Pau. Bienvenida. Gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme y muy emocionada de ser parte de la Buena Banda. Exacto, la Buena Banda y la Buena Banda Regia, versión regia con 7 regias y white paper y wow, ¿no? Me encanta porque, digo, desde que me platicaron de ti y que nos pusimos en contacto, luego cuando me dijiste que ibas a hacer lo de las regias, yo creo que algo que ya estamos construyendo, pero que nos falta a las regias es hacer comunidad. Y creo que un punto muy importante para hacer comunidad es perfilarnos. Claro. O sea, que darnos a conocer entre nosotras, entre el mundo, y pues que sepan que también en Monterrey, en México tienen muchísima comunidad. Muchísima. Muchísima comunidad. Y ahí no tanto, ¿va? Ustedes no tanto. No tanto. Ok, pero tú dices, fíjate, a mí no me gusta tanto que me definan. Como yo soy un alma libre y medio caótica en mi hacer o en mi pensar o en mi llegar a las cosas, me incomodo de ser definida. Y perfilar, pues es un poco definir, ¿o no? Perfilar puede ser definir, pero también es dar una plataforma para que te continúes definiendo. O sea, entre más perfilado estás, más vas subiendo en estas plataformas. Y si nos conectamos con otras personas, yo creo que cada vez que conozco a alguien que me inspira, la definición de quién soy se expande. ¡Ay, qué padre! Y eso, digo, varias de las regias que sé que vas a entrevistar, eso me ha pasado con ellas. No tenemos tanta comunidad oficial, por decirte, pues sí, oficialmente sí. No hay, pero sí tratamos de hacer. O sea, varias de nosotros, pues no somos de la generación ni necesariamente las mismas escuelas, pero no oficialmente ya empezamos a hacer algo, ¿no? Que es el primer paso. Tenía yo de mis 1000 proyectos uno que se llama Círculo 81, más en la pandemia, donde invitaba a mujeres que están haciendo cosas interesantes a mi casa, así. ¿Y por qué 81? Porque en Monterrey cuando marcas es 81.
Entonces, o sea, como el código de teléfono regio es 81 y era eso. O sea, vamos a... no lo empecé yo sola, por cierto. Y luego por N1000 cosas no le hemos dado continuidad oficial, pero ahí está el chat y nos mandamos y hay nos una apoyamos. Comunidad incipiente, no formal, pero la hay, ¿no? Sí la hay. Sí. Ok. Empieza, Ana Pau, por contarme tu negocio. Déjame ver si lo entiendo bien. Tú, bueno, 20 inquietudes. Pero tu marido tenía una marca que había comprado. La historia es guau. Porque entonces te dice, bueno, en una de tus pausas, agarra esta chamba y dime qué puedes hacer con ella. Nunca te lo hubiera dicho. La agarraste, pero en serio. Sí, fue un poco un paso atrás. O sea, yo ya tenía experiencia con... Él tenía esta marca, él no trabajaba ahí. Tenía un equipo y en una de mis pausas, de hecho, en una maternidad, que él dice que me tiene que poner a hacer cosas o empieza una revolución. ¿En cuál maternidad? ¿Cuál de los tres? De mi primer. Luego. Sí. Tu primera maternidad. Ajá, mi primera maternidad, yo creo que había sido mi primera, bueno, no mi primera pausa profesional, pero me dice, échale un vistazo al due diligence y a ver qué opinas. Y cuando me empiezo a meter al due diligence y lo que le estaban ofreciendo, o sea, digo, es porque se la estaban por comprar, ¿no? Sí, se la estaban por comprar. Esa era la duda. Entonces tenía una oferta y me dice, pues, ¿qué te parece? O sea, muy así como que no le dedico tiempo. Yo nunca me había metido a eso. Empiezo a revisar el due diligence, sí hago unas visitas a la oficina, a la planta. Y en conclusión, o sea, le digo, si yo tuviera el dinero para comprártela ahorita a ese precio, no la pienso. Yo te la compraba. Te la compraba. Él estaba más de soltarla porque no le pelaba tanto y tal, pero dijo, bueno, échale un ojo. Y le dijiste, tienes un bombón acá, una mina de oro. Estamos hablando de Michemix. De Michemix. Desde el principio. Sí. Y entonces cuando le dices eso, ¿qué te dice? Primero, como que al principio no me tomó muy en serio. O sea, que jajaja, bueno, qué rico que ya no, o sea, la compren. Y le dije, no, en serio. O sea, en serio, yo nunca había estado en productos de consumo. Sí tiene un expertise específico, pero me voy a echar muchas flores. Siento que hay ciertas cosas que son de negocios en general, ¿no? Ajá. O sea, yo tengo que hay ciertas personas que en el negocio que los pongas le aprenden y le hacen por ciertos principios de negocio. Y eso es lo que yo veía que estaba fallando. De hecho, lo que sentía era que tenía una marca muy bien posicionada y ciertos principios de negocio que no estaban ahí y que por eso le estaban dando una evaluación no, que yo sentía que era un regalo. Total, ya cuando entramos en serio me dice... Pero le dijiste, hay que aplicar esos principios de negocio y ya. Casi, ajá, casi. Sí. ¿No? Sí. Para que funcione. Exacto. Y me dice, bueno, pero pues... porque le digo, me alcanza X%. Nada, o sea, menos del 10. Te compro lo que me alcanza y por favor déjame yo tomar control. Y me dice, bueno, órale, va. Amo que estás hablando de tu marido. Sí, así de, sí. Te compro un cacho de tu empresa. Sí, y entonces, pues me dice, o sea, como que sí se le hizo medio locura, pero fue, ándale, va. Ándale. Me metí al consejo. Y sí, la verdad, el primer año que estuve nada más en el consejo y regresé a la oficina y con hijos, no tuve el impacto ni el cambio que quería tener. Uh-huh. De cierta forma, una lección que tuve, yo nunca había estado en un turnaround, había estado más como en startups o en empresas que van bien y las quieres potenciar. Y sí sentí, digo en todo, pero que tenía que meterme más. Porque, a ver, cuando tú entraste al consejo como accionista, no se estaba planteando ya un turnaround, ¿o sí? No como tal. Y entonces tú decías, pues sí, le compré un cacho, pero pues aquí no está pasando nada. Y qué ganas de echarme yo el turnaround, ¿no? Exacto. Y ahí cosa es que donde sucedió. Renuncio a mi trabajo, me meto ¿En ese entonces en dónde estabas? Estaba trabajando en Nebula Financiera. Ok. Llevaba el área growth. Ok. Yo había estado mucho tiempo en finanzas, totalmente otro chip. Y sabes que también fue como pausa muy emocionante, sobre todo por mi personalidad. Sí me llegó a pasar que después de 10 años en venture y en microfinanzas, iba a summits, iba a eventos y bien a mal decía que yo podría haber dado esa conferencia o no mencionó esto, no mencionó otro. Me metí al mundo de CPG y me sentía una niña universitaria, emocionadísima, aprendiendo, tomando notas, googleando términos. CPG, consumo. Ajá, de consumo. ¿No? Ajá. Y eras nueva otra vez. Era nueva. O sea, ya todo lo vez. que sabías por Ignia, por toda tu chamba en fondos y tal, era como muy sabido. Y aquí era todo aprender. Y para mí eso es emoción. Claro. Para mí aprender es muchísima emoción. Soy alguien muy cómoda fuera de mi comfort zone. Ajá. Entonces,
cuando me empiezo a meter, lo primero que me doy cuenta es, a ver, si quiero en verdad entender el negocio a fondo, tengo que tomar control. Bueno, muy importante esto porque tú has hablado mucho de know your worth, o sea, y negocia para ti. Que fuera mi marido, le digo, a ver, ya voy a renunciar. Hijo, que te iba a preguntar eso, o sea, que ve, ¿cómo se hace la negociación con el marido? Pues yo creo que con el marido es más importante que con cualquiera. Sí, porque está mucho más en juego. Exacto. Que tu trabajo y los tu límites ingreso, son difusos. Sí, y no te diría de que tenía todo claro, lo hice todo bien. Hemos aprendido en el camino. Ajá. Y me encanta una razón por qué que ahorita te voy a decir, pero le dije, si me voy a meter, pues no quiero solo este porcentaje que compré. Que él, buena onda, me dijo, no te gastes todos tus ahorros, no me compres todo, cómprame una parte. Entonces le dije, ya si me voy a meter, yo quiero un equity plan para mí, contra ciertos milestones. O sea, si logramos esto, y yo le hice una presentación, si tú me das este porcentaje, como que tu porcentaje que tienes vale muchísimo más. O sea, a los dos nos conviene esta situación. ¿Tú le hiciste la presentación, el pitch? Sí, el pitch de dame más equity, me voy a meter, y ya que me metí, Espérate, es que necesito una pausa para eso. En esa negociación de venderle hasta dónde querías participar, qué ibas a hacerle en la empresa y por qué tenía que contratarte y darte más participación, ¿no se metían los temas de las negociaciones entre marido y mujer de y tu tiempo y tu renuncia y los hijos y qué padre? ¿O ahí sí estaban en términos laborales? No, estamos 100% en términos laborales. Creo los que amo. Él nunca, a ver, sí se ha metido al tema de mi tiempo, pero no en ese sentido, sino por mi personalidad. De repente quiero hacer todo. Pero esos son otros espacios. Exacto, esos son otros espacios. O sea, me dice, a ver, pero en ese no. Para nada. Ahí es nada, negociando. Muy bien. Y de hecho no lo pensé así en su momento, pero me ha dado más flexibilidad post que cuando estaba yo como parte del founding team y todo, pero empleada 100%. Claro. Ahora pues soy la jefa. Claro. Entonces he tenido mucho más flexibilidad. Y justo, o sea, el primer año, a los 6 meses yo ya me di cuenta 2 cosas. O sea, uno, tengo que tener más visibilidad. Contraté externos para que nos llevaran toda la administración a la financiera y no le reportaban al CEO, también al CEO, pero también a mí. O sea, yo no iba a tener a alguien intermediario para estar viendo la foto de la empresa, lo que yo le digo, limpiar el parabrisas, con qué cuento, con qué no cuento, qué hay, qué no hay. Y después... ¿Y ese externo era financiero? Sí, financiero. O sea, era alguien que te estaba dando la foto financiera de la empresa que estabas queriendo transformar. Sí. Y tenías que tener de primera mano un ojo externo, pero bien metido. Exacto, y porque también fue un tema de decisión, un poco de transparencia y también de decisión de optimización de recursos, porque o sea, eres un back office externo que tienes un shared CFO, es un buen servicio para pymes, creo que llega un punto que ya creces lo suficiente que quizás ya no es la mejor opción, pero como yo vi ahí el cash flow y demás, iba a tener más expertise por un lado, por el mismo presupuesto así, y por otro lado, iba a tener toda la visibilidad yo. O sea, yo te contrato, yo soy la jefa. ¿Y el CEO no brinca ahí y dice, ¿me estás quitando autoridad? Sí. No lo juzgo, ¿eh? O sea, el CEO que está en ese momento, ahorita hay otro, o sea, buena persona y todo. A nadie nos gusta que de repente nos quiten poder y demás. Y sí le dije yo cuando entré, le dije, a ver, yo te voy a respetar a tu equipo, yo no te voy a decir qué hacer, pero todo lo que tiene que ver con governance, con finanzas, si al rato me hace así, necesito dinero así, yo tengo que saber, o voy a aprobar un préstamo y voy a hacer aval, espérame, o sea, tengo que tener visibilidad porque ahí sí estoy entrando en juego yo. Ya viendo eso, me saltaron muchísimas más áreas de oportunidad y en este inter me embarazo de mi segunda hija y ahí es donde, bueno, yo sí había visto, o era mi diagnóstico, que se necesitaba cambiar a ciertos puestos. Pero antes de eso, para mí es una alarma muy fuerte cuando por mucho tiempo un director general tiene varios puestos que no les están funcionando y no hacen nada al respecto. O sea, y es normal que pase, es un tipo de compadrazgo que es peligroso, o comadrazgo, pero ya ahí no me empezó a gustar y dije, necesito cambiar al CEO, alguien que comparta mi visión de la empresa, porque si yo le entré esto, no es para, estaban creciendo 7% anual, no, o sea, alguien que mi visión, mi hambre, y muy importante también cuando vas a contratar a alguien con quien vas a trabajar tan cerca, mis valores, ¿no? Claro. Y a ver,
en ese momento tú eres la chair. Executive chair, o sea, me metí. Executive, pero executive es muy importante porque estás ya no eres consejera, ya eres la más importante del consejo, pero no es para revisar a estos pies de altura, es una executive que está pegada al que dirige. En pocas palabras, estás dirigiendo tú y con ¿no? Sí, o sea, yo no estoy operando, estoy dirigiendo, pero no estoy operando. Sí, no operando, sí dirigiendo, pero muy de cerca. Muy de cerca. Que opera. Es una figura que no se ve mucho en México, menos en empresas que están ahorita en crecimiento y todavía no son multinacionales. Sinceramente, es una figura que me ha funcionado no solo mucho a mí, también a la empresa. Y lo sé porque recientemente hice un step back por 2 meses y me buscaba el CEO, que el CEO es un crack. Es un crack. Qué maravilla. A mí siempre me gusta en todo contratar gente que es mejor que yo en lo que están haciendo. Si no, ¿para qué? Y este fue el equipo que ya fue tu equipo. Este ya fue tu mi equipo de la transformación. Y incluso un mes antes de que entraran el director general y el director comercial nuevo, a finales de 2019, hice una cultura de ambiente laboral que no se había hecho y preguntaba cosas como, a ver, ¿cuál es la misión? Y aparte fue como todos al mismo tiempo, va a ser anónima. Pero ¿cuál es la misión de Michemix? ¿Cuál es la visión? Que ahorita ya no les decimos misión y visión. ¿Cuáles son los valores? Nadie se lo sabía y cada quien te decía una cosa y otra. O sea, no había, pues como, no sé cómo decirle. Me gusta decir yoga por la definición de la palabra en sánscrito, pero esta unión de todo que sea una unidad. No existía, era cada quien por su lado. Y obviamente eso te hace sentir muy orgullosa, no solo los resultados tremendos de Michemix. Parte del bono es la cultura. O sea, es muy importante porque otra vez yo sí creo que las personas somos la empresa. Pero ¿cómo que parte del bono es la cultura? Del bono del director general y de su equipo, sí, claro. ¿Se lo metiste en el bono? Sí. ¿Y cómo mides? ¿Es lo que haces por la cultura? ¿De qué manera? Es con unas encuestas que hacemos. No necesariamente siempre tiene que subir, porque luego es muy difícil si estás en 4.6 de 5, pues subir. Sí. Pero es que no baje de esto, ¿no? Y sí, para mí la cultura también es encuestas de salida porque se va la gente. Ajá. Por ejemplo, yo entiendo, te dan un 15% aumento en otro lado y no, felicidades. Sí. Pero a mí que alguien se vaya por menos de un 7%, uy. Ya te duele. Está hablando de no estoy contenta y no me está satisfaciendo lo que hago. Exacto. ¿no? Entonces ese tipo de cosas medimos. Qué bien. Porque están las preguntas que te hago obvias, pero están no las acciones. Eso de ver por qué se está yendo la gente, siempre le digo. Y eso es otra cosa que cambió radicalmente. Porque podrían manipular las encuestas. Bajamos la rotación, impresionante. No ha sido constante, sube y baja, pero no hemos estado nunca ni a la mitad de lo que fue el 2019. Ok, estamos hablando de Michemix. ¿Qué es Michemix? ¿Qué es Michemix? Somos la empresa número 1 en México de mezcladores para hacer micheladas. En práctico. Pero para mí lo que somos para la empresa somos quien llevamos la ligereza de la vida mexicana, ese espíritu del alma de saber relajarnos a México y al mundo. O sea, es el sabor de la ligereza. Y digo eso porque hoy por hoy estamos en mezcladores, pero vamos a ser dueños del sabor michelada, que es el sabor relax. ¿Mezcladores con quién compites? Pues en México sí hay 1 o 2 nacionales, o sea, sí han entrado algunas cerveceras a sacar sus mezcladores, algunas tiendas de conveniencia también nos los han sacado, pero seguimos siendo el número 1 a nivel nacional. Y cuando dices el sabor de la michelada, también hemos dicho, ¿no? Fuera de México, México es como tequila, margarita. Y tú dices, la michelada se consume mucho más que una margarita entre mexicanos, ¿no? Eso, o sea, en una estadística que sacamos, era por cada 40 y tantas, no sé, 42, 43 micheladas que se toma una margarita. Exacto. O sea, no, el mexicano no es así como en su tarde margarita. Y una michelada que deli. Claro. Y tú lo que quieres hacer es llevar a Estados Unidos este sabor ligero y delicioso de la michelada y hacerlo top. Se les va a llevar un regalo a Estados Unidos. Exacto, no saben lo que les espera. Mucho más noble, o sea, no sé, tal vez un miércoles no te quieres echar como alcohol, hard liquor y pues una michelada y aparte también estamos trabajando en eso, la michenada. O sea,
Amo el nombre. La michelada es con cerveza sin alcohol. No, amo el nombre. Exacto. Pero tu visión de Estados Unidos, que desde el principio cuando negociabas con tu marido, ya está a todo lo que da. Sí, o sea, el primer paso era arreglar los básicos del negocio. Habiendo arreglado eso, a sacar el potencial en México, empezar a trabajar en potencial. Y para mí, entonces ahí es donde ya digo, ahora necesito un consejo alineado a esta visión. Y yo lo que creo, porque sí quiero aclarar que mientras que tengo cracks en mi consejo, cuidé mucho no tener a esto que le dicen un marquee board, ¿no? O sea, el rockstar, está Steve Jobs en mi board porque es amigo de mi tío, sino hacerlo con intención de qué busco en cada uno. O sea, fue al revés. Yo llegué a ellos con base a ver, necesito este perfil y empecé a ver y sí me conectaban y yo me encantaría conocer a esta persona. Y algo que me enorgullece muchísimo es que todos entraron como consejeros independientes y en la ronda que hicimos para Estados Unidos todos le entraron con dinero. Ándale. Entonces, para mí no hay mayor voto de confianza que el consejo que está viendo las cosas diga, bueno, ok, pues voy. ¿Qué tal iba a vender tu esposo? La pregunta de White Paper. Ana Pau, últimamente hemos visto una tendencia hacia un menor consumo de alcohol, sobre todo entre nuevas generaciones. Claro, el mercado de bebidas alcohólicas y particularmente el de la cerveza es inmenso y va a seguir siéndolo por muchos años más, ¿no? Pero ¿influye en Michemix ver este tipo de tendencias? ¿Qué tal funciona el producto con la cerveza sin alcohol, por ejemplo? ¿O qué hay de otras ocasiones de uso tipo salsas para botanas? Nosotros, a ver, yo tengo dos retos. Uno, en México es quiero ser parte de tu michelada. En Estados Unidos es quiero que pruebes la michelada. Okay. Son dos cosas diferentes. Lo que nos gusta de ser un mezclador, de no ser un ready to drink, entre otras cosas es la michelada de cierta forma sabemos los mexicanos que es algo muy personal. O sea, no... ¿Cómo te la preparas? Exacto. ¿Qué haces? Sí. ¿Cuánto le pones de esto? ¿Cuánto le pones del otro? ¿Con qué cerveza? Y entonces eso también me da flexibilidad. Mientras que, como bien dice la pregunta, hay suficiente mercado para crecer con lo que se sigue consumiendo alcohol. Yo sí quiero entrar a las nuevas generaciones, son mi mercado principal, que son, si vemos una tendencia global, está muy enfocada y mucho más engordada en las nuevas generaciones de bajo alcohol. Pero la michelada no es exclusiva con alcohol. Ahora. Pero sí con cerveza. Sí, con cerveza sin alcohol. Sí, pero estamos también innovando. Por ejemplo, en Estados Unidos sacamos, ahorita que lanzamos, entramos este mes en Kroger, salimos con, que internamente le decimos la vida, que es el sabor tradicional, y otra que le decimos la Beermosa, que es como este concepto de hacer una mimosa con cerveza. Okay. Pero con cerveza sin alcohol. Yo normalmente, si me la tomo con cerveza sin alcohol y es una delicia. O sea, con que tú encuentres una cerveza sin alcohol que te gusta y es lo que te mencionaba, la michenara. La michenada. Que me encanta porque para nosotros es michenada, pero los americanos aman michenara. Michenara. Ahora, creo que la pregunta tiene que ver con, digamos que la cerveza desaparece como producto. Como producto. Michemix tiene patas y no sé, René, una disculpa, no sé si estoy interpretando bien tu pregunta, pero es como producto, pareciera que podrías derivar en otros productos como salsas. Sí, pero queremos ir más allá. O sea, michelada es un sabor, ¿no? Ok. Queremos ser dueños del sabor michelada. Entonces, igual y me estoy adelantando estrategias de negocio y demás, pero palomita sabor michelada, cacahuate sabor michelada. Sí, también las salsas para las papas y demás, pero ese es tal cual como salsa. No te tengo que decir que muchísima gente lo usa. Yo lo uso como salsa, me encanta, con las papitas, con los cacahuates, con todo esto, con el arroz, para marinar, pero sí nos queremos enfocar, decir, es sabor michelada. A lo que tú le quieras poner sabor michelada, bienvenido. Bienvenido, pero el sabor es michelada. Y queremos ser dueños del sabor en diferentes categorías, en diferentes presentaciones. Y entonces el sabor michelada que nace de una cosa, de una bebida alcohólica, que luego ya no es alcohólica, pero nace de ahí, finalmente ya trascendió a la bebida alcohólica porque el sabor es más que la propia chela, pues. Me acuerdo de las cosas cuando la primera vez que fui a Inglaterra, o sea, de las cosas que más me impactaron era que había papitas sabor fish cocktail.
Ajá. Yo, ¿qué es esto? O sea, y lo pruebas y sí sabe. O sea, es un sabor. Un fish cocktail es un sabor, ¿no? O barbecue. Ahí. Ya. Entonces Perfecto. sí, es el sabor en michelada. Si están en ese punto en el que ya saben hacia dónde quieren ir y lo que esperan de un banco que va mucho más allá de lo básico, entonces sigan escuchando. HSBC Premier es una experiencia hecha justo para esta audiencia, ustedes, quienes valoran su tiempo, su bienestar y su proyección en el mundo. Es una propuesta construida en 4 pilares clave. 1, tu patrimonio, para protegerlo y hacerlo crecer con inversiones locales e internacionales. 2, tus viajes, con beneficios que hacen cada experiencia más cómoda y especial. 3, la presencia internacional que quieres, con soluciones globales en más de 25 países. Y 4, tu bienestar, con cobertura de salud y asistencia para cuidar a quienes más te importan, incluso tus mascotas. Pruébenlo conmigo. Descubran cómo se ve un futuro bien resuelto. Tu mundo es Premier cuando tu banco lo es. Buena banda. Voy a retomar al tan mentado marido. Lo conociste en uno de tus momentos de pausa profesional. ¿Estoy bien? Sí. ¿En un concierto? En un concierto. Ok. ¿Qué es eso de haber hecho pausas profesionales? Tienes 2 muy claras. Sí. ¿Me las cuentas? A mí, ahorita de hecho, lo que más tiempo llevo sin hacer pausas desde que entré a Michemix, también ha sido algo, como te digo, totalmente nuevo para mí, nuevas responsabilidades y propio. Me llegan momentos en donde me considero una mujer renacentista. Ándale. Me encanta el concepto que se ha muerto un poco porque nos fuimos al enfoque, a la especialización, que entiendo su valor industrial, pero había este concepto antes que les decían polymath, ¿no? Y que hacían de eso y soy constantemente curiosa. Entonces ha llegado momentos en que he tenido burnout y decido reinventarme o tomarme un tiempo para pensar o según yo voy a hacer algo diferente. Después de Ignea me fui con una sociedad permacultora. Es que, ¿qué tal? O sea, estás muy cañona. Sí, porque en Ignea, sí, esto sí siempre me ha interesado el tema de la tierra, lo famoso que dicen, ¿no? Si se acaba el mundo, ¿qué habilidades tienes para sobrevivir? Y de hecho mis 2 pausas más claras están de cierta forma relacionadas a la agricultura y a la tierra. Y yo llevaba una empresa que se llamaba Proorgánico en el portafolio de Ignea y le pregunto al CEO, le digo, oye, si quiero aprender esto de orgánico, ¿en dónde? Y me dice, mira, los mejores son los permacultores. Y yo, pues en ese momento, ¿perma qué? Exacto. Y son personas que viven en sociedad, en cooperativas, aisladas de la sociedad. Entre ellos viven y trabajan en trueque. Y en verdad son personas muy buenas porque ellos, como están viviendo, están siendo congruentes con su creencia de cuidar a la tierra y de no trabajar en nada que venga del petróleo. Entonces, en verdad, a mí la congruencia me fascina y estas personas dejaron todo por ir a ser congruente con lo que creen y por lo mismo son expertos en la tierra y en lo orgánico. Pero entonces tú dijiste, ¿de dónde sacaste la comunidad permacultora en Veracruz? Y hola, quiero irme un rato de retiro con ustedes. O sea, no fue inicialmente así. O sea, cuando me dice esto Luis, pues le digo, bueno, pues déjame investigar permacultores. Y resulta que en México en ese entonces, ahorita no sé cuántos había 3. Había en Chihuahua, había en Tlaxcala y había en Veracruz. Y regresó con Luis de que, oye, ¿tú de cuáles conoces? Y me dice, mira, conozco los de Tlaxcala y los de Veracruz. Yo he mandado gente ahí a capacitarse. Me dice, pero acuérdate que ellos todo es natural. Me dice, entonces tú te bañas con agua de captación pluvial. Ajá. En Tlaxcala no llueve mucho. Te bañas poco. Sí, entonces dije, ok, me voy a ir a Veracruz. Y de ahí fue donde nació irme a Veracruz. Aparte, esto es tipo 2000. Pero él te lo plantea en ese momento y cuando tú renuncias dices, esto que se me quedó sembrado, buena idea para un tiempo conmigo misma de reencontrarme y de ver ahora qué voy a hacer. Me fui a hacer, sí, o sea, dije, voy a hacer 2 cursos, uno que se llamaba Bosque Comestible y otro Huerto Biointensivo. ¿Cuánto tiempo? Se supone que iba a ir 10 días. Ajá. Pero ya que estás ahí ellos, si tú contribuyes a la comunidad y quieres y todo, te dejan quedarte. Y en verdad algo, beneficio inesperado que tuve, pues no trae celular, no hay señal, no puedes meter nada de eso, ¿no? No hay para cargar.
Entonces tienen una computadorcilla súper viejita ahí que ni la puedes usar. Y yo al principio dejé el celular ansiedad, ¿no? Claro. No, pero es que después de 3-4 días... Es que ansiedad regresar al celular. Exacto, o sea, era mucho más volver a prender el celular. Y sentí, yo le pregunto esto a las personas y no es como que lo hice yo adrede, pero digo, desde que tienes un smartphone, ¿cuánto tiempo has estado sin él? Y la mayoría te dicen si algo 2 días. Y yo, bueno, pues yo estuve 5 semanas. Porque ahí decidí quedarme y me acuerdo que me iba al pueblito ahí, que está cerca de ellos, en el Bosque de las Nieblas, que le dicen en esa zona de Veracruz. Y pues con moneditas hablándole a mis papás que estoy bien. Como suspendida en el tiempo, en otro momento, en otro lugar. No, y mis papás se morían porque, pues, o sea, si nos regresamos al 2012 en México. Uf. ¿Cómo que estás en Veracruz? Que estás incomunicada, claro. Sí. Ok, ¿y cuál es la segunda pausa? La segunda es que después de estar trabajando en una microfinanciera, decidí que me quería ir a hacer vino. O sea, como empezó a haber renacimiento del vino mexicano, me encantó otra vez todo el concepto de la tierra y yo en mi mente primero era, oye, pues si yo he ayudado a empresas a crecer, voy a ir y voy a entender cuál es el reto con el vino y los voy a ayudar a lanzar la industria mexicana. Y sí, como con mi perfil me puse a hacer mi research, fui a hablar con dueños de viñedos, que uno me dijo, ¿por qué quieres hacer vino? Y me fui como por el lado romántico y me dice, o sea, ¿no quieres hacer dinero? Y le digo, no, claro. Espérate. Sí, claro que quiero hacer dinero. Y muy atinado o muy sangrón, como lo quieras ver, me dice, ¿traes para apuntar? Y yo, si me checan mi bolsa y traigo mi libreta para apuntar. Ajá. Siempre, o sea, casi siempre traigo mi libreta. Y yo, ajá. Y me dice, mira, para ser millonario en México haciendo vino, primero tienes que ser billonario. Y estar dispuesta a perder. Sí, a perder. Y que no, pues ya valí. Pero hay un proyecto muy padre, o había, no sé si sigue existiendo, que le decían La Escuelita, El Porvenir. Un enólogo, Hugo de Acosta, que fue el enólogo de Vino de Piedra, el primer vino. El enólogo. Ajá, él agarró y vio venir esta ola y trabaja con varios ejidatarios que les dice, no vendan sus tierras, yo les enseño a trabajar sus tierras y vendan el producto. Y entonces lo que hace es esta escuela donde yo, que pues no soy de Ensenada, pago una colegiatura que cubre un local. Y te enseñan a hacer vino y entonces... Ay, le pasaste bomba, no, se me hace. Bomba. ¿Cuánto tiempo? Oficialmente fueron como 6-7 meses, que estuve ahí más tiempo, 3 meses. ¿Y dónde vivías? Pues en un Airbnb ahí que encontré. ¿Sola? Con una amiga que también lo está haciendo conmigo. Ella iba y venía más porque estaba más empleada, más full time. Entonces venía más al curso. Pero yo también empecé a regresar mucho a México porque ahí es como un poco por accidente. No quiero decir accidente, pero sin planearlo empecé una consultora porque literal me hablaban de una empresa de que, oye, queremos saber cómo hiciste esto. Y queremos saber cómo hiciste el otro. Y puedes venir a una junta, nosotros te pagamos el boleto. Y bueno, ok. Y hasta aquí dije, pues tengo que cobrar por esto. O sea, está padre que me paguen el boleto y todo. Y les dije, ¿por qué no les hago un diagnóstico? Y sí, les gustó mi pitch. Y entonces ahí empecé a trabajar un poco con mi consultoría, pero en vez de, un poco por el momento en el que estaba, en vez de armar una consultora que no me llamaba la atención, dije, hay muchas personas como yo que les gusta como freelance. O sea, era el millennial en sus late 20s, ¿no? Y tengo un network muy padre de gente que sabe de estadística, gente que sabe base de datos, que gente que sabe diseño. Entonces les decía, el diagnóstico lo hago yo para entender cuál es tu reto, a dónde quieres llegar, las posibilidades, y luego te cotizo y armo un equipo para este proyecto. Y así fue como empecé un poco de consultora. Y ese proyecto me llevó al siguiente, que lo que me pasaba, porque ya empecé pues el primer cliente ya era grande, pero luego agarré otros 2 clientes. No, o sea, sí me pagaban, pero yo les mandaba la factura. Un siglo después. Ajá. Y yo tenía que pagar sueldos. Claro. Entonces era, ¿qué hago? Porque pues aparte que mis ahorros se habían ido en el vino, yo me fui de no millonaria a nada. Entonces, ¿qué hago? Y pues mi hermano estaba trabajando, tenía un muy buen puesto, le iba bien y le decía, mira, por favor, aquí está la factura, sí me van a pagar, tú sabes que esta empresa es seria, préstame y luego te lo regreso. Y me funcionó, pero un poco cuando ya quiero sentar cabeza, unos años después, digo, ¿cómo le hace toda la gente que no tiene su hermano
al que le puedo hablar. O sea, ¿cómo haces una empresa en México? Y digo, ya nos queda claro que por eso muchísimas empresas no despegan, no quiebran y demás. Y creo que hay una responsabilidad de las empresas grandes en ser más consciente de las pymes y las startups. Pero ahí es donde empiezo como mi primer emprendimiento consciente, intencional, 100% yo sola, que no acabó funcionando. Pero queríamos eso, o sea, como con las startups y las pymes, fondearlos contra facturas a tasas razonables. En México es muy difícil hacer una tasa razonable por N 1000 razones, o sea, nos tendríamos que meter a cómo está el tema de finanzas y transparencia financiera en México, pero queríamos hacer un poco eso, o sea, entendí esa necesidad que malamente sigue existiendo en México. ¿Y cómo se llamaba? Quiddity. Quiddity. ¿Y por qué no funcionó Quiddity? Porque es una buena idea. Sí. O sea, era una solución que, como dices, parecía que mucha gente podía aprovechar. La broma entre mi socio y yo es que no funcionó porque le pusimos Quiddity con Q y no con K. Porque si tú ves todas las fintechs que han funcionado, que funcionaron, te lo juro. Son con K. Son con K, claro. Entonces es la broma de no, es que le pusimos con Q. Creo que puedo darte varias razones. Las dos principales es, una, no levantamos el suficiente capital. Nos vimos, por no querer diluirnos, nos fuimos muy bajo. Creo que eso tiene que ver, hablando de parte con ser mujer, y él estaba siguiendo un poco mi lead, fue más mi error el que elige, esta es la evaluación. Las mujeres tendemos a evaluarnos muy bajo. Entonces ya hacer cualquier otra, cuando estás en un negocio financiero, pues no nada más para sueldos y el sistema, sino necesitamos dinero para prestar. Entonces eso fue un gran error mío, que no calculé bien, y ya hacer otra ronda era pues quedarme con nada de la empresa muy temprano. Y dentro de eso, mi socio tuvo una situación personal que tuvo que empezar a estar menos, o sea, muy entendible. ¿Quién era tu socio? Se llama Rodrigo Mazales. Pero era tu amigo, era... Era mi amigo, o sea, es vecino de mis papás. Okay. ¿Y cómo experimentaste el fracaso? O sea, mi primer emprendimiento, le meto, socio, cabeza, solución, bueno, planteo la solución, hago el plan y fracaso. No. Combino. Sí, claro, como todo, combino. Hubo un poco de, como, sí, esta es decepción, pero más que nada a mí, en lo personal, es, híjoles, con quien me dio capital, saber cómo rescatar. Qué pena. Creo que entendió muy bien, sí busqué gente que entiende lo que es venture y pues, o sea, ahí estaba el reporte. Que tú te rompes la cara y tratas todo lo que puedes, pero pues a veces no da. Exacto, o sea, sí me dolió más por dos cosas, porque me dio capital y porque por clientes no parábamos. Claro. O sea, el decirles ya no vamos a poder estar haciendo eso fue una frustración. Al final, hicimos después, o sea, tiempo después me tardé con mi socio por la situación en la que estaba en hacer el postmortem. Y creo que para mí fue una gran oportunidad, aprendí y caí en blandito, porque cuando yo ya estaba en este proceso, me busca un chavo que yo había contratado cuando trabajaba en la microfinanciera en Puebla. Me dice, Ana Pau, me quiero ir a vivir a Monterrey, quiero emprender y quiero que tú estés conmigo. Me dice, necesito que me ayudes desde dónde va a ser las oficinas, te hago el pitch y si sí, ayúdame a armar equipo. Y entonces es donde te digo que era parte yo el founder, o sea, él era el fundador con otro socio que era socio capitalista y también nuestro ex jefe, pero era muy padre porque por eso digo que contrató muy bien. O sea, yo lo contraté a él me reportaba y en el momento que me dijo, ven a reportarme, o sea, qué crack. O sea, este chavo, yo 100% trabajo para él. Qué padre. Hay que hablar de tus renuncias, porque tú por ti harías muchísimas cosas. Sí. Y te cuesta trabajo decir que no. Sí, me cuesta mucho trabajo. ¿Has aprendido a decir que no? He mejorado. No diría que es una lección que ya manejo al 100%, pero sí creo que he mejorado muchísimo entendiéndolo desde me hicieron clic ciertas frases. O sea, decir que no es una herramienta de productividad. Es que ocupo muchísimo esa herramienta. Como sabes, entrevisté a una colega tuya y paisana, Denise, de Morama. Sí. Denise es una atascada. Sí, y Denise y yo todas ansiosas hablando de hacer todo. Sí. Y tú tienes mucho ese perfil, pero pareciera que estás aprendiendo a limitarte. Sí, creo que mi batallar para decir que no son dos cosas. Uno, bueno, están relacionados, supongo. O sea,
curiosidad por todo, ganas de todo, me llama así, ¿no? Como soy una mariposita y muchas luces. Y por otro lado, soy muy fiel o muy comprometida con ciertas causas. Por ejemplo, el tema de la equidad de género. En mi ambiente principal, que es el laboral, yo digo, no es posible que traigo esa bandera y en mi ciudad estamos todavía muy lejos. Entonces, por esa pasión y ese compromiso y ese sentir que tengo un privilegio, entonces que tengo que hacer más, entonces entre ganas y hambre, pero también sentido de deber, batallo decir que no. Ahora, me han caído muchos 20. O sea, en algún momento estaba hablando con una amiga que es como muy zen y no sé qué, según yo presumiéndole de que mira, con esta app y entonces me paro y pongo 3 minutos y puedo ya cambiar de canal en la mente y es un gran coping mechanism. Y voltea y me dice lo más natural. Y me dice, ¿y si en vez de tener coping mechanisms, por qué no haces una vida que no necesites tanto coping? Sí. Madre. Sí, o sea, fue así como, wow, porque aparte, pues de cierta forma puedo. O sea, claro. Si me pongo a ver dónde estoy, pues porque ahí voy yo, o sea. Entonces, ese fue un 20. Y luego leyendo otro libro que no sé si era así un mensaje subliminal, me regaló el CEO. Tiene un capítulo que dice... ¿Cómo se llama el libro? The Long Game. The Long Game. Okay. Y dice, no es una herramienta muy importante de productividad. O sea, el no te permite enfocarte en lo que sí, el no te da tiempo para, o sea, organizarte. Y, por ejemplo, algo que yo batallo mucho decir que no, por lo mismo de este network que he hecho, a veces me buscan chavas de que me quiero echar un café contigo, quiero hablar contigo de esto. Entonces ya trato de decir, a ver, dime qué quieres hablar. Pero no sé cómo me cuesta, porque quiero ayudar a todo mundo, quiero apoyar a todo mundo. Le digo, dime de qué quieres hablar. No, pues estos temas. ¿Sabes qué? Al menos que sea alguien muy cercano, sí, ahorita ya es, mira, ¿por qué no te presento a no sé quién? Y digo, ay, sí me siento sangrona, pero la pregunta mágica que me ha funcionado a mí es, ¿a qué le voy a quitar tiempo? O sea, no estoy 3 horas ahí tirada, qué padre, hasta ya le veo su valor ahorita en procesar ideas y demás. Empujé mucho al CEO a tener a media semana, le digo, tu hora de tenis, no es que vaya a jugar tenis, pues le digo, para que proceses. Tu hora de ocio, porque Ajá, en el exacto. ocio se crea. En el ocio se crea 100%, es el principio de la regadera, ¿no? O sea, que estás en la regadera y se te ocurre algo porque pues, no puedes traer celular, no puedes traer nada. Entonces, ¿cómo me he ido? 1, cayéndome estos 20 y 2, con esta herramienta donde quiero decir que sí algo, ahorita para mí hay una oferta demasiado atractiva por la causa, por el posicionamiento, y me costó mucho decir que no, pero sí o sea, cada vez que sí decía, ¿a qué le voy a quitar tiempo? Claro, es que si tú le dices que sí a todo, le estás diciendo que no a cosas que pues has planteado como valiosas en tu vida. 100%, el tiempo es un costo de oportunidad. Sí, es unas por otras, porque no hay más tiempo. Exacto, no hay más tiempo y malamente, pues cuando tienes juntas con alguien o tienes un proyecto es muy formal. Y yo me estaba quitando tiempo a mí y a mis hijos. Y conscientemente no le quiero quitar ya tiempo a mis hijos. Claro. Entonces sí me ayuda esa pregunta, ¿no? ¿Cuántos años tienen tus hijos? 7, 5 y 3. Imagínate la edad. Sí, no, y me lo reclaman. Sí. Me lo reclaman y luego a veces yo digo, ay, es que mis hijos me lo reclaman. No solo porque me lo reclamen. Yo personalmente, yo quiero estar con ellos. Los disfruto muchísimo. He estado viajando un poco por temas de trabajo y me dice la otra vez, la de 5 años, hace 1 año, me dice, de repente hice cosas extrañas como que en sus otras vidas y no sé qué. Y entonces me dice, mamá, sí sabías que yo no iba a nacer en esta familia, ¿verdad? Ay, no. Y le digo, ay, ¿en serio? Pues ahí como la entendí que en serio. Me dice, sí, no, yo iba a nacer en otra familia, pero luego te vi que ya estabas así y dije, ay, ella me va a querer mucho. Y le digo, pero sí te quiero mucho. Me dice, por eso, pero no te escogí para que te vayas de viaje todo el tiempo. No puedo creerlo. O sea, no lo puedo creer. Sí. Au. Ahora, tú y yo sabemos que por más que quieras darle tiempo a tus hijos y te lo recuerdes, a ti te llama mucho todo tu drive profesional y todas las 1000 cosas que quieres hacer.
Y tienes este tema de la educación de tus hijos y la formación y lo que les dices. Sí, creo yo, por más que me cuesta a mí a veces no estar con ellos, sé que les cuesta a ellos, sobre todo en un lugar como Monterrey, todavía yo hablo que el avance de las mujeres no solo tiene que ver con lo que pasa en la oficina, sino con la infraestructura social. Claro. Monterrey se podría argumentar que es algo muy sano, pero sigue siendo una sociedad de ultra presencia de las mamás. Cosas como piñatas un jueves a las 4 que a mis amigas de la carrera les trauma. Pero ¿cómo le hacen las mamás? Y yo, pues así es, ¿no? Y entonces sí, a veces soy la mamá que no está. Sí me cuesta. Creo que me lo van a agradecer porque un principio que yo tengo es, a veces estoy instruyendo, a veces estoy disciplinando, pero siempre estoy educando. Entonces, mi vida, como llevo mi vida. Tu comportamiento, tus elecciones. Sí, para mí es educación para mis hijas. Y la primera educación es, o sea, uno de los mensajes que quiero que se lleven es, tú puedes ser quien quieras ser. O sea, no, si escoges, y tiene que ser a veces una decisión consciente porque la inercia te lleva para el otro lado, la sociedad no te va a definir. Las ideas incluso que yo te puse no te van a decidir. Tú vas a escoger llevar la vida que tú quieres. Y sobre todo para mis hijas. ¿Tus hijas mujeres? ¿Tienes? Mis hijas mujeres, 2 mujeres y un hombre. Ajá. Para todo, pero que vean, no, o sea, en mi casa no es como papá va a la oficina y no tiene nada de malo, o sea, porque no. Algo también que aprendí es que hay mujeres que no tienen carrera, pero no conozco mamá que no trabaje. Pero sí, tienes toda la razón. Pues eso me queda claro y ha sido un aprendizaje de humildad para mí. Ay, claro, y de mucho respeto, ¿no? Muy Muchísimo bien. Respeto. No hay mamá que no trabaje. No hay mamá, sí, porque yo decía eso. Mi papá no es que mi mamá no trabaja. No, trabaja. Sí, exacto, trabaja. Pero creo yo, a mí me gusta que en mi casa, cuando se habla de la oficina, que de repente mis hijas me digan, mamá, ¿cuándo me llevas a la oficina? Mamá, me encanta tu oficina. O sea, que eso sea lo normal. O, de hecho, estuve de viaje el fin de semana, estuvieron con mi esposo y fueron a la presa y le pusieron Michemix al mango. Y entonces llegan y me dicen, mamá, queremos empezar una empresa que se llama Michemango. Y les dije, bueno, me suena más un producto de mi empresa. Rateras. Sí. Entonces les digo, si pero quieren, qué divinas. Hagan el pitch, preséntenlo, todo. Y en esta familia se hacen pitch Exacto, sí, en estas. Oye, pero a ver, neta, si tus hijas, tú dices, quiero que crezcan sabiendo que pueden hacer lo que quieren. Si lo que quieren es, mamá, voy a ser una mantenida y no quiero una carrera, ¿se puede? Híjoles, no puedo hacer una carrera, no. No se puede. Eso no se puede. O sea, y si no es carrera en la universidad, fla, entonces estás de bailarina al 100. Entonces, sí. o sea, tienes que desarrollar algo. Se les ha dado mucho privilegio a mis hijas. Tienen una gran plataforma. Más allá de lo financiero, ¿qué te puedo decir yo? Son niñas muy inteligentes. Tú tienes que hacer algo de valor. Por supuesto. Agregado al mundo. Punto. Y tener esa plataforma para ti. Ser una mantenida también me costaría mucho. Yo creo que sin independencia financiera no hay independencia. No tienen que vivir como reinas, pero tú poder vivir con lo que tú tienes y no dependas de alguien más. Digo, para mi hijo también, o sea, eso para mí sí. La independencia financiera. Pero de ahí a que si, o sea, por ejemplo, te lo juro, si quieren ser monjas, después de la carrera, bueno. Allá tú. Pues allá tú. Ahora, ¿sabes qué 20 me está cayendo? Dices tú, quiero que ellas crezcan sabiendo que pueden ser lo que sea. O sea, que tu sueño es tuyo y punto, y tú puedes dedicarte a lo que sea, punto, y aparte de lo que piensen los demás. Y eso todo el tiempo tú te lo refuerzas. Yo quiero ser lo que yo sea, incluso con el juicio de mis hijos. Incluso con el juicio de mis hijos. Tú tienes libertad para hacer lo que tú quieras. Tus hijos son parte de la sociedad. No, y me lo han echado en cara porque a veces yo les digo, mi amor, esa es mi decisión. Entonces a veces ellos dicen, ¿no? Esta es mi decisión. Claro. Y les digo, me encanta que empieces a tomar tus decisiones mientras que vivas en mi casa. Cuando yo te esté apoyando, van a ser mis reglas. Totalmente, pero se me hace que estás creando hijos padrísimos. Háblame de mujeres y inversión. Tu sueño sería tener un fondo. Tienes muchos inversionistas en Michemix. Tienes empresas donde inviertes. ¿Cómo es tu portafolio de inversión? Para mí la inversión
desde diferentes partes del mosaico, lo que es una inversión, me encanta. Me encanta porque hay un libro que se llama The Power Law. Me hizo mucho sentido. O sea, el acelerar la historia de progreso en una sociedad tiene que ver con dónde ponemos nuestro capital, ¿no? O sea, y pon el capital en el futuro que quieres y demás. Si regresamos a estas empresas que yo estaba en Quiddity, pues no había quien les dé fondeo. O sea, porque un tipo de fondeo es deuda, pero otro tipo de fondeo es capital para que crezcas y tú puedas empezar a tener tu flujo. Entonces yo entendí, trabajando en venture, el poder del capital. Entonces me encantó también desde el punto de impacto. Ok. Y luego, ya que empecé a tener bueno, al principio no lo hice responsablemente y de suerte en la vida porque alguien en el universo me ama, me fue bien, pero sí me empecé a dar cuenta, sobre todo viviendo en Monterrey, que nos los tienen mistificado a las mujeres. Nadie se acerca a hablar con nosotros de inversión. O sea, entre los hombres lo hablan muchísimo, papás con hijos. Todo el día hablan de dinero los hombres. Y las mujeres como que incómodas, como que no te veías muy femenino, yo qué sé. O sea, suena ridículo, pero sí, de que, ay, que ya está. Y entonces nos hicieron pensar que es ciencia atómica. Y no es ciencia atómica. Mucho de venture, sí tienes que saber ciertas bases. O sea, sí te diría, si nunca has invertido, no te lances tú directo con tu dinero con una empresa, pero para eso hay clubs de inversión que te ayudan en el tema, pero no es tan complicado. Y hay diferentes tipos de inversión. Yo sé, claro, si me preguntas a mí de equities y bolsa y eso, yo no es mi fuerte. Para eso yo me asesoro con profesionales. Pero el tipo de inversión de venture, que es el que te puede dar un retorno potencial más fuerte y también puedes tener riesgo, por eso es bueno empezar mínimo con fondos o con clubs de inversionistas, te puede dar un gran retorno y empiezas a aprender muchísimo. O sea, cuando tú estás en otro tipo de inversión, pues no estás tan en contacto con el negocio. Pero invertir en venture es invertir en empresas que tienen un futuro en el que crees, no necesariamente lo conoces, no vas a operar para nada y ahí vas a poner tu dinero y lo vas a dejar descansar hasta que esto crezca. Exacto. No te da angustia y yo como, a lo mejor soy demasiado operativa, mi estilo pero yo no sé nada de esto y no voy a poder meter la mano y nada más ahí les doy mi dinero y... A ver, sí es invertir en empresas, pero yo justo en venture regreso a lo que creo de los equipos, que las empresas son los equipos. Mis inversiones han sido en personas. Ok. En personas que, o sea, creo, veo su visión y creo que tienen muy claro lo que quieren solucionar. Porque también si te enamoras de la solución, la verdad es que ya valiste. O sea, tienes que tener muy claro lo que quieres solucionar y saber improvisar. Pero yo he invertido, si en empresas es el vehículo, pero a quien le estoy apostando es a la persona. Al founder. Al founder. Me da ansia, no. Creo que puede ser una parte de personalidad, más bien me emociona, me gusta que los founders me busquen para que los apoye. Hoy por hoy es algo que ya no puedo seguir haciendo. O sea, si ya invierto, ya no tengo espacio para... Ya no puedo. Exacto, ya no puedo, pero es una forma de aprender de EdTech y de logística y seguir como creciendo este mundo, pero al final mis inversiones han sido en personas. Unas me he ido muy bien, otras todavía no sabemos qué va a pasar. Tu estilo, tú usas esta palabra de socrático. ¿Te gustan las preguntas? ¿O por qué socrático? Ese es un principio cuando yo estoy buscando un proveedor de algo. Es que a veces no los contrato porque no me hicieron las preguntas que me tenían que hacer. Claro. O sea, digo, no saben lo que están haciendo. No me preguntaron A, B y C. Exacto. Tal cual. Y tú, por ejemplo, ¿qué preguntas siempre le haces a alguien que vas a contratar? Híjoles, les pregunto si pudieras rehacer tu último año de trabajo, ¿qué harías diferente? O sea, pregunto diferentes índoles. Pregunto del área profesional, pero me gusta hacer preguntas no obvias donde te estoy preguntando algo, pero no te lo estoy haciendo obvio. Por ejemplo, me encanta decirles para ver qué los motiva. Me encanta preguntarles, en 5 o 10 años, Time Magazine te va a hacer la persona del año. ¿Por qué te hicieron? Y puede ser por lo que tú quieras. Puede ser porque fui la primera persona en ir a Marte. O sea, no tiene que tener que ver con tu carrera. Lo que te estoy preguntando es, ¿qué te mueve? O sea, ¿qué reconocimiento sería el más importante para ti? Pero si te lo hago así, o sea, tu mente se va a pensar algo más técnico, estructurado y no sale tu alma. Y en el tema, tengo una estructura de
entrevista general, me gusta entrevistar a todo el equipo directivo y gerencial que entra. Nunca impongo ni veto a nadie, pero doy mi opinión, mis red flags, me gustó, no me gustó. Si lo la contratan, observen esto. O sea, esto es algo que quiero que tengan en el radar. Creo que tengo muy buen ojo. Y tengo otras que son específicas para el puesto, pero me gusta preguntarles alguna ocasión en la que te pidieron ayuda y no ayudaste. Platícame y dime por qué. Wow, qué buena pregunta. Y te voy a recordar una pregunta, la de tu mamá. Mamá, me estoy peleando con no sé quién, es que estoy atorada. ¿Cuál es la pregunta que te hacía siempre tu mamá? ¿Cómo contaría esa persona este evento? ¿Cuál es la otra versión? Se me hace genial. Además de que es empática y amorosa del ser humano, es útil para desenfrascarte y desengancharte. 100%. Sí, o sea, y ahorita la valoro muchísimo. En su momento a veces me caía gordísima. Gordísima. Es como lo cuento yo, mamá, no como lo cuenta la que otra. tú eres mi mamá, mi versión es la real. Ajá. Pero nos empujaba a tener, como dices, esa empatía y ese pensamiento crítico. O sea, hay, y tal vez de ahí viene un poco lo socrático, pero hay esta, tu realidad, no la quiero invalidar, pero no, es una versión, es una perspectiva. Es una vivencia de lo mismo. O sea, a mí sí me ha impresionado que cada vez me doy cuenta que de la misma situación, dos personas sacan algo totalmente distinto. O sea, y sí creo, y aquí me podría ir a cosas más complejas, que hay veces que dos personas haciendo lo correcto con la intención correcta pueden chocar. Uh-huh. Como hay veces totalmente. Que dos personas haciendo lo incorrecto y con mala intención pueden ser aliados. Sí, y esos son los equipos de trabajo, ¿eh? Y eso o sea, es muy práctico. Dile a tu mamá que gracias por la pregunta. Es muy práctico para poder llegar a proyectos en equipo de la manera que sea, ¿no? Sí, y de hecho me ha funcionado muchísimo o sea, la relación laboral más importante que tengo obviamente es con el CEO. Algo increíble que nos funciona porque muchas veces hemos tenido desacuerdos y choques, pero yo creo que él sabe que mi intención siempre va a ser buena y yo sé que la de él, su intención siempre va a ser buena. O sea, podemos ver algo diferente por donde estamos parados. Y sí me sirve, y a veces también le digo con Santiago, porque pues Santiago y yo estamos más alineados como socios mayoritarios, ¿sabes? Pero le digo, a ver, es que ponte en su lugar. ¿Qué está viendo él? Sabemos que es una buena persona, sabemos que es inteligente. ¿Qué está viendo él? ¿Por Buenísimo. qué? O sea, entonces, y sí creo que en dinámica de equipos de alto desempeño sirve muchísimo. Ok, no te las voy a voltear. Lo que te voy a preguntar es, ¿qué tan buena eres para aguantar preguntas sin respuesta, preguntas incómodas? O sea, te estás preguntando hace días tal cosa y no está fácil la respuesta. Híjoles, no sé cómo definirías ser buena o mala, pero soy alguien que sí entretengo por mucho tiempo una pregunta y me puedo convencer con la misma pregunta de diferentes cosas. Eres buena, yo digo, porque es lo útil de las preguntas. Las preguntas son increíbles por la pregunta en sí, no tanto por la respuesta. Claro, el ejercicio de pensar y de expandir el conocimiento y la percepción. Claro. ¿Y traes alguna pregunta rumiando reciente? ¿Traigo alguna pregunta? Híjole, no, o sea, no te diría que algo específico, pero he estado activamente intentando cambiar mi opinión en cosas. No porque esté inconforme con mi opinión, pero porque siento, oye, si estoy bombardeada de información y no cambio de opinión en nada, más bien me estoy indoctrinando, no estoy pensando. Entonces digo, a ver, como que sean chiquitas o sean grandes, digo, a ver, o sea, ¿cuál es el otro lado de esto? O de ¡Qué buen ejercicio! Sí, sí. O sea, y es incómodo, es incómodo. Te iba a decir, qué incomodidad, porque Sí. se está retando lo más delicioso que es que poder decir tu opinión. Sí, y es como, el tema también para mí ha sido un ejercicio, y esto lo saqué, me vino de un libro que leí, el de Think Again. Mi opinión no es mi identidad. Pero me he dado cuenta que el ejercicio es separar mi opinión de mi identidad. ¡Qué difícil! Es muy difícil, pero en verdad te ayuda a crecer como persona, pero también desde un punto de vista de negocio, cuando te sales de los paradigmas y el deber ser y el... ¿Pero por qué no? Ok. Y entonces dime, para terminar,
como la última lección de un momento incómodo o de una situación incómoda y que aprendiste de ti. La última. O de las últimas, que tengas. No sé si sea como, espero sí contestar. O sea, algo, yo creciendo me mudaba de lugares. No tanto, pero me tocó un poco por mis papás, luego por mis decisiones de educación y laborales. Y me empezó a pasar en Monterrey que ya, o sea, es que no me funciona Monterrey, por esto, por lo otro, ¿verdad? Y le decía a mi esposo. Y entonces, en una reflexión muy, muy profunda, me di cuenta que a donde me vaya, es muy obvio lo que voy a decir y para mí fue súper profundo. A donde me vaya, ahí estoy. Y entonces, ¿Sí? es obvio, pero... Es obvio, pero es muy profundo. Sí, o sea, entonces dije, a ver, ¿qué de mí estoy corriendo? ¿Qué de mí estoy evadiendo para poder estar? Porque ya si lo veo objetivamente me quejo, pero tengo una vida maravillosa, tengo muchas posibilidades, me estoy buscando excusas. Y entonces fue incómodo porque me pasé la responsabilidad a mí de estar bien en donde estoy. Y qué padre si un día me voy a otro lugar, lo que tú digas y mandes. Pero no por huida. No por huida. Sí. Entonces, eso fue como que me da risa y lo digo como muy profundo, pero si lo escucho digo, es obvio. Es obvio que a donde vas estás. Suena obvio, pero o sea, no, sí te entiendo perfecto. Es muy profundo. Para acabar, dime tus 3 valores. Mis 3 valores. Valoro la dignidad humana, la mía y la de los demás. Quiero que mis acciones siempre vayan hacia un respeto y elevación de eso. Valoro estar relacionado, pero va a saltar, o sea, dentro de la dignidad humana, el desarrollo del ser. O sea, tenemos una oportunidad que tal vez más, depende de qué creas, pero la garantizada es esta vida y es una gran oportunidad para constantemente estarnos conociendo. Y creo que una vida no da para acabarte de conocer. O sea, tú mismo eres una persona fascinante y si no te empujas, si no te retas, no te vas a acabar de conocer. Entonces valoro ese desarrollo y crecimiento. La dignidad humana, el desarrollo y crecimiento, que lo veo como parte de la dignidad humana. Y valoro, quizás más recientemente me he dado cuenta que valoro mucho la congruencia. La verdad es que en otras personas, pero la más importante es hacia uno mismo. O sea, valoro la paz interna de dentro de los valores que tengas, trabajar en ser congruente con compasión hacia uno mismo. Creo que me he hecho más, no diría que más flexible con la congruencia, pero más compasiva con la congruencia. Fue mi favorito tu cierre. Gracias. Muchas gracias a ti. Sí. Esto fue 7 Regias, un proyecto de Buena Banda Podcast y White Paper traído hasta ti por HSBC. 7 Regias es un proyecto de Blanca Juana Gómez Morera y René Lankenau. Muchas gracias por llegar hasta acá. Hasta la próxima.